¿Quién ha transformado el Mar Negro en el epicentro de una guerra invisible que ya impacta en tu bolsillo y amenaza la estabilidad global? En las últimas semanas, una serie de ataques perfectamente sincronizados ha puesto en jaque a la flota comercial, especialmente a petroleros y cargueros vinculados de alguna forma con Rusia. Estos incidentes no son simples accidentes o errores de navegación. Hablamos de drones y barcos no tripulados que han logrado golpear no solo cerca de Turquía, sino incluso hasta las costas de África Occidental, extendiendo el alcance de este conflicto mucho más allá de lo que cualquier analista habría previsto hace apenas unos meses. Para comprender la magnitud de esta situación, considera lo siguiente. Cada día, miles de buques atraviesan el Mar Negro transportando petróleo, cereales y otros recursos esenciales para la economía global. Cientos de millones de personas dependen indirectamente de la estabilidad de estas rutas para acceder a combustible asequible, alimentos básicos y productos manufacturados. Un solo ataque puede provocar un efecto dominó capaz de disparar los precios en mercados tan lejanos como los de América Latina o el sudeste asiático. Estos ataques ocurren casi bajo la atenta mirada de Turquía, un país que históricamente ha desempeñado un papel de mediador entre Rusia y Ucrania. Turquía no solo busca mantener relaciones estables con ambas potencias, sino que también depende de la seguridad de sus rutas marítimas para sostener su propia economía. Sin embargo, ahora ve cómo su seguridad y su economía marítima están cada vez más amenazadas por la incertidumbre y el riesgo de que la violencia se desborde. Los objetivos de estos ataques son claros. Buques con banderas rusas, africanas e incluso turcas, todos con un denominador común: el transporte de petróleo o mercancía relacionada con Rusia. Nada es casualidad. Estamos ante una campaña sistemática que mantiene en vilo a Moscú, Ankara y, sobre todo, a las grandes aseguradoras internacionales que, por primera vez en décadas, consideran seriamente negar cobertura a rutas enteras del Mar Negro. Lo más inquietante de esta serie de ataques es la ausencia total de reivindicación. Nadie firma estos golpes. En público, las capitales se acusan entre sí o mantienen un silencio cargado de tensión, mientras en los despachos de navieras y aseguradoras, el mapa del comercio marítimo se redibuja a cada hora. Cada nuevo ataque incrementa el riesgo de una escalada fuera de control, con consecuencias que pueden ir mucho más allá de la región y golpear la economía global de formas que apenas comenzamos a comprender. Para ilustrar el nivel de incertidumbre, basta recordar lo sucedido durante la crisis del Canal de Suez en el año 2021, cuando el encallamiento de un solo buque, el Ever Given, paralizó el flujo comercial entre Asia y Europa. Aquella interrupción duró apenas 6 días, pero bastó para causar pérdidas de miles de millones de dólares, generar retrasos de semanas en la entrega de mercancías y provocar subidas inmediatas en los precios de productos básicos en todo el mundo. Ahora imagina una situación similar, pero no como resultado de un accidente, sino de una campaña sistemática de ataques, donde cada incidente añade una capa de complejidad y peligro. Si no entendemos el trasfondo de estos eventos, podríamos ver un alza dramática en los precios de la energía, quiebres en las cadenas de suministro mundiales y la apertura de un conflicto mayor con efectos impredecibles para tu vida cotidiana y la economía de todos. El riesgo no es abstracto, es tan real como el precio que pagas por el pan, la gasolina o la electricidad. Para descifrar este juego peligroso y anticipar sus ramificaciones, primero debemos entender cómo comenzó esta ola de ataques y quiénes luchan, en las sombras, por el control del mar. La historia del Mar Negro está marcada por siglos de rivalidades, guerras y acuerdos frágiles. Desde la época del Imperio Bizantino, pasando por el dominio otomano y las guerras ruso-turcas, hasta los tratados de Montreux y las tensiones de la Guerra Fría, esta región siempre ha sido un tablero donde potencias rivales compiten por el control de rutas estratégicas. Vamos a retroceder en el tiempo para analizar los orígenes de esta campaña. ¿Quiénes diseñaron la táctica y por qué el Mar Negro es ahora el epicentro de una guerra híbrida? Para entenderlo, debemos observar cómo la tecnología ha cambiado las reglas del juego. En el pasado,
El control marítimo dependía de flotas poderosas y batallas navales convencionales. Hoy, un solo dron, operado a cientos de kilómetros de distancia, puede infligir daños millonarios y alterar el equilibrio de poder sin necesidad de presencia militar directa. Esto no es una serie de incidentes aislados. Asistimos al inicio de una campaña sistemática que está reescribiendo las reglas del comercio marítimo internacional. La guerra moderna ya no se libra solo con ejércitos y cañones, sino con algoritmos, inteligencia artificial y redes de información que permiten realizar ataques quirúrgicos, difíciles de rastrear y aún más difíciles de prevenir. En los últimos días, el Mar Negro se ha transformado en un campo de batalla para ataques coordinados contra petroleros, redefiniendo la seguridad global y la economía planetaria. El primer incidente que captó la atención internacional fue el ataque al Medvulga 2, un petrolero con bandera rusa que transportaba aceite de girasol hacia Georgia. En plena noche, un dron aéreo no tripulado, modelo FP-1, impactó el casco del buque a más de 150 kilómetros de la costa turca, aún dentro de la zona económica exclusiva de Turquía, pero en aguas internacionales. Este incidente recuerda, en escala menor, a los ataques sufridos por petroleros en el Golfo Pérsico durante la llamada Guerra de los Petroleros en los años 80, cuando Irán e Irak atacaron buques enemigos y neutrales para debilitar la economía de sus rivales. Sin embargo, a diferencia de entonces, hoy los atacantes permanecen en el anonimato, y la sofisticación tecnológica hace que la atribución sea casi imposible. No fue un hecho aislado. Poco antes, los buques Weirat y Kairos, ambos bajo banderas de países de África Occidental, pero vinculados a exportaciones rusas, sufrieron ataques similares. Incluso el barco Mersin, con intereses turcos, resultó alcanzado por esta ola de violencia. La elección de los objetivos no es casual. Se busca golpear no solo a Rusia, sino también a cualquier actor dispuesto a colaborar con ella, creando un ambiente de paranoia e inestabilidad que disuada futuras operaciones comerciales. El denominador común es el uso de drones de alta tecnología, tanto aéreos como marítimos, capaces de lanzar explosivos o fragmentos para provocar daños letales. Estas herramientas han sido perfeccionadas en los últimos años en conflictos como el de Yemen, donde los rebeldes hutíes han utilizado drones para atacar refinerías y barcos saudíes, o en el mar de China Meridional, donde incidentes entre barcos pesqueros y patrulleras han escalado gracias al uso de tecnologías no tripuladas. En el caso del Medvulga 2, las explosiones alcanzaron el puente de mando y la cubierta, dejando heridos graves al capitán y al mecánico. El peligro ya no es solo para la tripulación. El riesgo real ahora incluye posibles derrames y contaminación ecológica en una región crucial para el abastecimiento global, recordando tragedias como la del Exxon Valdez en 1989, aunque aquí el objetivo es mucho más estratégico que accidental. Estos ataques ocurren en áreas internacionales, pero dentro de la zona de influencia turca, lo que complica el escenario legal y diplomático. Turquía se enfrenta a la necesidad de proteger su soberanía mientras resiste presiones simultáneas de Moscú y Kiev, con las aseguradoras internacionales observando el desarrollo con creciente inquietud. La Convención de Montreux, firmada en 1936, otorga a Turquía el control sobre el paso de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, pero esta autoridad se ve ahora cuestionada por la incapacidad de evitar ataques en sus propias aguas de influencia. La respuesta de los mercados ha sido inmediata. Las primas de seguro para buques que cruzan la región se han multiplicado por 5 o incluso por 10 en cuestión de días, y algunas compañías ya niegan cobertura a cualquier nave que transporte mercancía rusa o cruce cerca de los puntos de conflicto. Esto dispara los costos logísticos, alimenta la incertidumbre de las navieras y pone en jaque la continuidad del comercio energético global. La situación recuerda a la crisis de los seguros marítimos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los ataques de submarinos alemanes obligaron a rediseñar rutas y protocolos para minimizar el riesgo. En última instancia, no está en juego solo la seguridad de unos pocos barcos o la estabilidad de un país.
Lo que peligra es el acceso de todo el planeta a la energía, la confianza en la red logística mundial y la salud de la economía internacional. Cada ataque amenaza empleos, inversiones y el precio que todos pagaremos por el combustible y los productos esenciales que dependen de estas rutas. Para ponerlo en perspectiva, si el flujo de petróleo del Mar Negro se reduce aunque sea en un 20%, los precios internacionales podrían aumentar hasta un 30% en pocas semanas, afectando desde la producción industrial hasta la vida cotidiana de millones de familias. Pero ¿quién está detrás de esta ofensiva? Y sobre todo, ¿qué buscan los actores ocultos que han convertido el Mar Negro en un tablero de guerra invisible? Para responder a esta pregunta, es necesario analizar la naturaleza de la guerra híbrida y las nuevas formas de conflicto que han surgido en el siglo XXI. No hay piratas de parche y sable en esta guerra moderna del Mar Negro. Aquí los protagonistas son operadores invisibles, tecnología avanzada y gobiernos midiendo cada palabra para no cruzar líneas rojas. Los ataques contra petroleros y cargueros no son asaltos improvisados, sino operaciones quirúrgicas donde la autoría oficial se disuelve en la niebla de la ambigüedad. Esta estrategia recuerda a la empleada por Israel en la llamada Guerra en la Sombra contra Irán, donde sabotajes y ataques cibernéticos rara vez son reivindicados, pero todos entienden el mensaje. ¿Por qué tanto silencio? Detrás de cada dron, detrás de cada explosión controlada, está el arte de la negación estratégica. Los informes de agencias internacionales sugieren la mano de servicios especiales ucranianos, pero Kiev calla. Ni confirma ni desmiente. Ese silencio no es debilidad, sino escudo. Negar es, en sí mismo, una táctica para evitar represalias y mantener todas las opciones abiertas. Al no asumir la autoría, se dificulta la respuesta legal y militar del adversario, manteniendo la iniciativa en manos del atacante. El objetivo ucraniano es múltiple y letal: complicar la logística petrolera rusa, encarecer cada barril transportado y minar la economía de guerra de Moscú. Cada ataque sube las primas de seguros, disuade a los armadores de aceptar contratos y ralentiza el flujo de dinero hacia Rusia. Se trata de una guerra de desgaste financiero, donde cada dron impacta también en la bolsa y en el precio global de la energía. Este método de presión indirecta recuerda a la estrategia británica en la Primera Guerra Mundial, cuando el bloqueo naval a Alemania no buscaba solo hundir barcos, sino estrangular la economía enemiga hasta el colapso. Pero hay una jugada más sutil: empujar a Turquía hacia una decisión incómoda. Ankara ha intentado ser mediadora, protegiendo rutas y dialogando con ambos lados. Sin embargo, los ataques cerca de sus aguas y dentro de su zona económica exclusiva ponen a Erdogan en un dilema: defender su soberanía y reputación, o mirar hacia otro lado mientras la tensión crece en su patio trasero. Cualquier movimiento turco puede desencadenar consecuencias geopolíticas imprevisibles. Si Turquía decide reforzar su presencia naval, podría provocar choques directos con Rusia o Ucrania. Si opta por la pasividad, arriesga perder influencia y credibilidad ante sus aliados occidentales y regionales. En el centro de este tablero aparece la flota gris: barcos que navegan bajo banderas de conveniencia, respaldados por empresas fantasma y rutas enredadas para esquivar sanciones. Este sistema, diseñado para burlar la presión internacional, es ahora vulnerable ante la guerra tecnológica. Un solo dron puede paralizar operaciones multimillonarias y dejar fuera de juego a navieras enteras. Esta táctica de golpear la infraestructura económica recuerda a las campañas de ataques a oleoductos y refinerías en Oriente Medio, donde la parálisis temporal de una instalación puede tener efectos globales inmediatos. El impacto psicológico es profundo. No solo afecta a marinos y aseguradoras, que revisan coberturas cada semana, sino también a la percepción global del riesgo. Cada nuevo ataque es una advertencia. Nadie está completamente a salvo, y cualquier empresa que transporte productos rusos puede convertirse en objetivo. Las empresas de logística, acostumbradas a operar en un entorno de relativa seguridad, deben ahora invertir recursos en inteligencia, prevención y gestión de crisis, tal como ocurrió tras el incremento de la piratería somalí en la década pasada. Así,
La frontera entre guerra híbrida y conflicto abierto se vuelve cada vez más difusa. El riesgo de escalada es real, y la tensión crece con cada incidente sin autoría, pero con huellas imposibles de ignorar en la economía mundial. La historia ofrece ejemplos claros. La crisis de los misiles de Cuba en 1962 mostró cómo un solo incidente puede llevar al mundo al borde del conflicto global si no se gestiona con extrema cautela. El escenario está servido. Lo que sucede en el Mar Negro ya no se queda en el Mar Negro. Sus ondas de choque cruzan océanos y afectan la vida cotidiana mucho más allá de la región. Desde los puertos de Rotterdam hasta los mercados de Shanghái, pasando por las refinerías de Houston, todos sienten el temblor de cada nuevo ataque. ¿Qué sucede si esta guerra en la sombra estalla a plena luz y golpea el corazón del mercado energético y la seguridad global? La pregunta no es retórica. En la historia reciente, hemos visto cómo conflictos localizados pueden tener repercusiones globales. La Guerra del Golfo, en 1991, por ejemplo, provocó una subida del precio del petróleo que impactó a todos los países consumidores, desde Estados Unidos hasta Japón. Las amenazas rusas no se detienen. Moscú ya no solo advierte con aislar a Ucrania del mar, sino que promete ataques más duros contra infraestructuras y barcos que considere enemigos o simplemente sospechosos. Si Rusia opta por cerrar el acceso ucraniano al Mar Negro o responde con represalias masivas, la región podría convertirse en una trampa mortal para toda embarcación, militar o civil. El precedente más cercano sería el bloqueo naval impuesto por Egipto durante la Guerra de los 6 Días en 1967, que llevó a una confrontación directa con Israel y alteró el equilibrio de poder en Medio Oriente. El riesgo de un bloqueo efectivo obliga a todos los países costeros a tomar partido. Turquía, que controla el acceso a través de los estrechos, enfrenta una decisión crítica: proteger su credibilidad global y economía, o arriesgarse a represalias si abre paso a barcos bajo amenaza. Una escalada puede arrastrar a vecinos como Rumanía, Bulgaria o incluso a la OTAN, si la violencia cruza fronteras o toca intereses occidentales. Recordemos que el artículo 5 del Tratado de la OTAN establece que un ataque contra un miembro puede ser considerado un ataque contra todos, lo que elevaría el conflicto a una escala internacional. El comercio internacional ya siente la presión. Las grandes aseguradoras y bancos, mucho antes que los gobiernos, ajustan sus reglas. Algunas niegan cobertura a rutas consideradas de alto riesgo. Otras imponen primas tan elevadas que el tránsito se vuelve imposible. La legalidad internacional se diluye ante el miedo real de ver destruido un cargamento o perder un buque en cuestión de minutos. En el pasado, situaciones similares han llevado a la creación de convoyes protegidos por fuerzas militares, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico Norte. La confianza en las rutas tradicionales del Mar Negro se erosiona a velocidad récord. Inversiones en puertos, contratos de transporte y proyectos energéticos tambalean. No es solo cuestión de barcos hundidos. Cada ataque, cada seguro denegado, cada rumor de nuevos peligros siembra incertidumbre entre inversores y operadores logísticos en todo el planeta. Esto afecta directamente a los fondos de pensiones, a las empresas exportadoras y a las economías nacionales que dependen del comercio marítimo. Pero el mayor peligro no es únicamente económico. Una chispa, un misil errante, una bandera confundida, un error bajo presión, podría transformar esta guerra híbrida en un conflicto abierto y declarado entre estados. La amenaza de escalada es real y, con cada día, los márgenes para la diplomacia se reducen drásticamente. Ejemplos históricos, como el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, muestran cómo un solo error de cálculo puede desencadenar una guerra de grandes proporciones. Y lo que está en juego no se limita a gobiernos o grandes empresas. Si el Mar Negro se vuelve intransitable, todos pagaremos el precio. Facturas de energía más caras, cadenas de suministro interrumpidas y una volatilidad global que puede disparar desde el precio del pan hasta los empleos en el sector marítimo y asegurador. En un mundo interconectado, ningún país puede aislarse de las consecuencias de una crisis en el corazón de Eurasia.
¿Existe alguna salida? ¿Qué pueden aprender empresas, gobiernos y ciudadanos de un escenario donde ninguna bandera garantiza seguridad en el mar? Es momento de analizar qué lecciones y oportunidades nacen en este nuevo tablero. Para ello, es útil mirar atrás y observar cómo otras crisis marítimas han sido gestionadas, desde la piratería en el Cuerno de África hasta los bloqueos en el Estrecho de Hormuz. La siguiente etapa nos obliga a mirar más allá del conflicto inmediato. ¿Cómo se están adaptando los actores globales ante esta nueva realidad marítima? La clave está en la resiliencia y la innovación. Las empresas que lograron sobrevivir a la crisis de la pandemia de COVID-19 lo hicieron diversificando proveedores, invirtiendo en tecnología y manteniendo flexibilidad en sus operaciones. Lo mismo aplica hoy en el contexto del Mar Negro, cuando ni cambiar de bandera ni esconderse detrás de estructuras opacas logra protegerte. ¿Qué alternativas reales quedan para empresas, gobiernos y ciudadanos en medio de una guerra que ya se pelea en alta mar? Los ataques recientes han dejado claro que ninguna ruta ni embarcación está fuera de peligro. La antigua certeza sobre la neutralidad de los océanos se ha evaporado. El derecho internacional, plasmado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se ve desbordado por realidades tecnológicas que avanzan más rápido que la diplomacia. Las aseguradoras y navieras enfrentan un reto sin precedentes. Las pólizas tradicionales resultan insuficientes. Ahora es imprescindible reinventar la gestión de riesgos. Se necesita ir más allá, desde reforzar protocolos de seguridad hasta investigar a fondo quién controla realmente cada barco y cuál es su trayecto exacto. La exigencia de transparencia y trazabilidad, tanto para flotas como para cargamentos, pasa de recomendación a obligación vital. Esto implica adoptar estándares internacionales de monitoreo, invertir en certificaciones y colaborar con organismos multilaterales para compartir información en tiempo real. Invertir en tecnología ya no es un lujo, sino una cuestión de supervivencia. Herramientas como drones de vigilancia, sistemas automáticos de rastreo y acuerdos internacionales con intercambio de datos en tiempo real se vuelven esenciales. Solo así se puede anticipar amenazas y reaccionar antes de que un incidente escale a catástrofe. Países como Singapur y Japón han liderado la adopción de tecnologías de monitoreo marítimo, demostrando que la prevención es más eficaz y menos costosa que la reacción ante desastres. Para las empresas, el mensaje no admite rodeos. Deben revisar contratos, diversificar proveedores y evitar depender de una sola ruta marítima. La flexibilidad logística es ahora un escudo contra el colapso. Aquellos que no la adopten podrían quedar fuera del juego global en apenas unas semanas. En el pasado, empresas que ignoraron señales de advertencia en zonas de riesgo terminaron perdiendo millones y, en algunos casos, desapareciendo del mercado. Los gobiernos tienen responsabilidades críticas: fortalecer normativas, proteger el flujo marítimo y elevar la coordinación diplomática. Las condenas públicas ya no bastan. Se requieren acciones conjuntas para resguardar corredores estratégicos y defender tanto la economía como a los trabajadores que dependen del comercio internacional. La Unión Europea y la OTAN ya han comenzado a discutir la creación de patrullas conjuntas y la implementación de sistemas de alerta temprana para prevenir incidentes mayores. ¿Y los ciudadanos? Aunque parezca distante, cada ataque puede traducirse en mayor incertidumbre sobre el precio de la energía, retrasos en bienes esenciales y, para quienes trabajan en estos sectores, amenazas directas a su empleo. Comprender esta dinámica es clave para exigir protección y prepararse ante cambios en la economía del hogar. El consumidor informado puede tomar decisiones más seguras, desde elegir proveedores diversificados hasta apoyar políticas públicas que fortalezcan la seguridad marítima. En una guerra donde el riesgo es global y las reglas cambian cada día, adaptarse no es una opción. Es la única vía para reducir pérdidas y no terminar como víctimas de un conflicto que ya golpea el bolsillo de todos. La historia demuestra que las crisis son también oportunidades para aprender, innovar y fortalecer la resiliencia de individuos y sociedades. Pero, ¿realmente es posible anticipar el próximo movimiento en el tablero marítimo?
el desenlace de esta guerra híbrida apenas comienza a dibujarse. Los expertos en geopolítica advierten que el Mar Negro podría ser solo el preludio de una nueva era de conflictos asimétricos, donde la tecnología y la economía se entrelazan en formas cada vez más complejas. El Mar Negro se ha convertido en el escenario donde la fragilidad de la seguridad comercial mundial queda al descubierto. Aquí, cada ola refleja la tensión de un sistema global que ya no puede permitirse el lujo de ignorar los riesgos. Las lecciones del pasado son claras. La inacción y la falta de previsión solo agravan las crisis. Lo que comenzó como ataques misteriosos a petroleros se ha transformado en una advertencia ineludible para todos los actores del comercio internacional. Ya no hablamos solo de sanciones o maniobras diplomáticas. Hablamos de una nueva realidad donde la guerra híbrida disuelve fronteras y hace del peligro una constante. Los gobiernos, empresas y ciudadanos deben asumir que la seguridad marítima es una responsabilidad compartida y que la vigilancia constante es el precio de la estabilidad. En el siglo XXI, una decisión mal calculada puede desencadenar incertidumbre, hacer que la energía sea más cara y volver impredecibles las rutas marítimas. Los incidentes recientes no son excepciones, son síntomas de un cambio radical, donde tecnología y estrategia se unen para desafiar la estabilidad de la economía global. Adaptarse significa invertir en conocimiento, anticipar riesgos y actuar con decisión ante las señales de amenaza. Empresas de seguros, navieras y operadores portuarios redibujan mapas y renegocian contratos. Los precios del seguro marítimo se han disparado, y compañías que se creían protegidas hoy enfrentan escenarios que no imaginaban. El efecto va mucho más allá del Mar Negro. Impacta en tu factura de energía, la oferta en los supermercados y la seguridad de inversiones alrededor del mundo. Cada actor, por pequeño que sea, tiene un papel en la construcción de la seguridad colectiva. Mientras los gobiernos intercambian acusaciones y mantienen discursos ambiguos, la verdadera adaptación ocurre lejos de los focos. La información es poder. Anticiparse, analizar y decidir en base a hechos es la única defensa real. Ignorar estos riesgos es dejar la economía y la seguridad a merced del azar. La transparencia, la colaboración internacional y la educación pública son herramientas esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Este conflicto obliga al mundo a reconsiderar el peso de la tecnología en la guerra moderna. Drones y barcos autónomos han demostrado que ya no existen distancias seguras ni anonimato que valga para quienes buscan alterar el orden global. La zona gris entre guerra y paz se ensancha, y la línea roja puede cruzarse en cualquier instante, en cualquier puerto. Esta es una llamada de atención para todas las naciones. La preparación y la cooperación internacional son más necesarias que nunca. Pero también se abre una puerta: informarse, exigir transparencia y actuar con responsabilidad. Los ataques en el Mar Negro dejan claro que nadie, ni gobiernos, ni empresas, ni ciudadanos, puede mirar hacia otro lado. El futuro de la seguridad marítima y de tus propios intereses depende más que nunca de la vigilancia colectiva y la acción decidida. En este nuevo tablero, la indiferencia ya no es una opción. Solo la acción informada y coordinada puede garantizar que no seamos las próximas víctimas de una guerra que ya no distingue fronteras ni banderas. Así, la pregunta inicial: ¿quién ha transformado el Mar Negro en el tablero principal de una guerra invisible?, nos lleva a una respuesta compleja, pero necesaria. Todos somos parte del tablero, y todos tenemos un papel en la construcción de un futuro más seguro, resiliente y consciente de los riesgos que, hoy más que nunca, navegan a la deriva entre las olas de la incertidumbre global.